La ilustración. La ilustración, más que un conjunto de ideas, era un método o una forma de pensamiento. Esto significó que los avances, los descubrimientos fueron cambiando la forma de ver el mundo. Por ejemplo, los avances científicos de Galileo Galilei, quien era defensor de la teoría copérnica, en que la Tierra giraba en torno al Sol, y los avances de Johannes Kepler en cuanto a las leyes de las órbitas planetarias, hacen que haya un cambio en la forma de percibir el universo y su naturaleza. Entonces se empieza a notar que había normas que lo regían y que la razón humana podía entender estas normas sin dar solamente explicaciones religiosas. Al siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, se le llamó el siglo de las luces, porque se empezó a ocupar las luces de la razón para iluminar las materias que el ser humano no conocía. Ya no se apelaba a verdades religiosas o a creencias tradicionales, sino que se empezaba a preguntar por las verdaderas causas que provocaban los fenómenos en el mundo. Se confiaba plenamente en la capacidad del intelecto humano, el desarrollo científico y el valor del trabajo. Sin embargo, esto no significó un quiebre con la religión radical, sino que era una religiosidad natural basada en la razón. Fue en Gran Bretaña donde comienza a gestarse la Ilustración, porque en este lugar se vio favorecida por algunos rasgos esenciales de la corriente y también por los logros económicos y políticos de este lugar. Sin embargo, los franceses Voltaire, Montesquieu y Rousseau fueron grandes pensadores en los cuales se fundamentó las ideas de la Ilustración. El primero, Voltaire, fue el que difundió los postulados británicos en Francia y además de ser considerado símbolo de la Ilustración, defendió la razón y el deísmo, por el cual se creía que Dios era el arquitecto del mundo, el creador de las leyes, pero que no intervenía directamente en él. Luego está Montesquieu, que era influido también por esta corriente y propone la separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial a través de su obra El espíritu de las leyes. Finalmente, Jean-Jacques Rousseau fue otra figura de la Ilustración que influirá luego en las revoluciones francesas. Basaba las relaciones del gobierno y de la política en un contrato social, en que la soberanía era popular, sin embargo, el monarca o quien gobernaba estaba contratado por el pueblo y debe cumplir según este contrato. La ideología ilustrada se agrupó en la obra de Diderot y de D'Alembert, los dos franceses que colaboraron con Rousseau, Voltaire y otros pensadores ilustrados y recopilaron todo en una monumental enciclopedia. La Ilustración llegó también a Alemania, donde se vio relacionada con la reforma luterana y con el empirismo de Locke. También en este país destaca Kant, quien crea su obra Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, estableciendo la ley moral que suponía libertad, la inmortalidad y la existencia de Dios, si bien la razón no puede justificar estas ideas fundamentales. En el Nuevo Mundo, en América, las ideas de la Ilustración encontraron un profundo eco y así construyeron a ir fortaleciendo los movimientos de independencia, como fue la independencia de Estados Unidos en 1776. También empezaron a cambiar los métodos de investigación con científicos como René Descartes y Francis Bacon. Francis Bacon estableció el método experimental como base para la investigación científica, sin la teoría ni el razonamiento. Él está basado en la corriente empírica que fue continuada por John Locke. Por su parte, René Descartes desconfiaba incluso de la experiencia y, según él, para tener un conocimiento cierto debía dudar de todo lo que fuera posible de dudar. Así llegaba a la única verdad de que él existía. Es decir, yo existo, nada es cierto sino yo. También surgen otros descubrimientos científicos como el de Isaac Newton acerca de la ley de la gravedad.
También el físico italiano Alejandro Volta inventa la pila eléctrica, Descartes el creador de la geometría analítica, el médico inglés Eduardo Jenner crea la vacuna contra la viruela y el naturalista sueco Carlos Linneo clasifica científicamente las plantas, desarrollando la botánica, entre otros. También se descubren las ruinas de Pompeya y la apasionada defensa del clasicismo hecha por el arqueólogo alemán Juan Joachim Winckelmann, desencadenando una reacción contra el barroco y el rococó conocida como el neoclasicismo. Es así como la pintura deja de lado el exceso de color y movimiento y el dibujo se concentra en los temas míticos e históricos. En la música se llegó a la culminación de la religiosidad y el sentido grandioso del barroco con obras como la de Bach, la de Händel y el desarrollo de influencias neoclásicas como la de Mozart. En la literatura surge la noción de la tierra de la felicidad y la posibilidad de un progreso absoluto, y también utopías como los viajes de Gulliver. En la economía, la intervención del Estado se veía como entorpecimiento al enriquecimiento general, y la frase dejar hacer, dejar pasar empieza a ser un símbolo del liberalismo económico. Por otra parte, en cuanto a los gobiernos, el antiguo régimen empieza a combinarse con las ideas ilustradas y empiezan a surgir una nueva forma de gobernar que serán los despotismos ilustrados.